Era invierno, el año 49 a.C. El aire helado cortaba la piel, y el silencio del norte de Italia pesaba como una amenaza que nadie se atrevía a nombrar. En los campamentos de las legiones, el fuego chispeaba tímido entre la niebla. Los hombres hablaban en susurros, como si el eco mismo pudiera delatarlos. Sabían que algo se acercaba, no una batalla, sino un destino. Julio César observaba el horizonte. Frente a él, una frontera tan delgada que parecía un hilo de agua, pero cargada de siglos de ley, el río Rubicón. Detrás, 6.000 soldados esperaban su orden. Delante, Roma, su patria y su condena. Hasta ese momento, César era el gobernador de la Galia Cisalpina, oficialmente un servidor del Senado. Pero todos sabían la verdad. Su éxito en las guerras de Galia lo había convertido en algo más que un general. Había forjado lealtades, acumulado poder y, sobre todo, despertado miedo. Roma no toleraba a los hombres que crecían demasiado. Y César lo sabía. El Senado, dominado por Pompeyo y los optimates, había exigido que regresara solo, sin su ejército. Era una trampa. Si obedecía, lo juzgarían, lo arruinarían, lo borrarían del mapa político. Si desobedecía, sería considerado enemigo del Estado. Ambas opciones llevaban al mismo final, el abismo. En su tienda, aquella noche, el sonido del viento se mezclaba con los suspiros de los centuriones. Algunos rezaban, otros bebían. Todos esperaban. César miraba los mapas extendidos sobre la mesa. Los dedos seguían el curso del Rubicón, esa línea minúscula que separaba la legalidad de la traición. El poder romano se basaba en un principio. Ningún general podía cruzar ese río con sus legiones armadas. Era una protección contra la ambición, un muro invisible que garantizaba que el poder civil prevaleciera sobre el militar. Y sin embargo, ese muro estaba a punto de romperse. En el fondo, César comprendía algo que el Senado no. El mundo estaba cambiando. Roma ya no era la república que fingía ser. Era una máquina en ruinas, corroída por la corrupción, por las guerras internas, por el miedo. Y él se veía a sí mismo como el único capaz de devolverle sentido. Aunque para hacerlo tuviera que destruirla primero. El silencio del invierno se convertía en un espejo de su mente. Quietud aparente, pero con tormentas ocultas. El hombre que había conquistado medio continente no temía a los enemigos visibles, temía al vacío, a lo que venía después del poder, a sí mismo. En la distancia, un mensajero llegaba desde Roma. Las noticias eran claras. Pompeyo había asumido el mando del ejército en nombre del Senado. Las puertas del poder se cerraban. El tiempo de la diplomacia había terminado. Los soldados lo sabían. El aire olía a hierro. El destino olía a sangre. César salió de la tienda y levantó la vista al cielo. Las nubes bajas reflejaban la luz de las antorchas, como si el firmamento mismo estuviera ardiendo en silencio. Durante un instante nadie habló. Solo se escuchó el murmullo del río a lo lejos. Era como si la historia contuviera el aliento. Y en ese aliento suspendido nació una pregunta que aún resuena, siglos después. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando el poder y la supervivencia se confunden? La noche estaba por responder. Esa noche César no durmió. El sonido del viento moviendo las lonas del campamento era como el murmullo de miles de voces que no existían, pero que lo llamaban por su nombre. Julio. Julio. El destino parecía susurrar desde todas partes, y él sabía que lo estaba observando. La historia suele retratar a César como un hombre frío, calculador, casi una máquina de poder.
Pero esa imagen es una mentira cómoda. En realidad, esa noche era un hombre dividido, entre el deber y la ambición, entre la ley y la inmortalidad. Durante años había servido a Roma, construyendo su nombre con victorias y discursos, con alianzas y traiciones. Había jugado el juego del Senado y lo había ganado muchas veces. Pero ahora el tablero entero estaba en su contra. Y solo tenía dos opciones: rendirse o romper las reglas. Su mente giraba sin descanso. Sabía que si cruzaba el Rubicón, lo llamaría enemigo del pueblo. Sabía que si no lo hacía, lo borrarían de la historia. Y en ese dilema se escondía la pregunta más antigua del poder. ¿Eres tú quien lo domina o es el poder quien te posee? Frente a él, una lámpara de aceite temblaba sobre la mesa. Las sombras jugaban con su rostro, una mitad iluminada, otra en la oscuridad. Era el reflejo perfecto de lo que estaba viviendo. Los asesores más cercanos entraban y salían de la tienda. Algunos lo animaban a detenerse, otros le pedían que avanzara. Pero la decisión era suya y solo suya. En un rincón, Marco Antonio, su lugarteniente más fiel, observaba en silencio. Sabía que cualquiera que fuera la orden, no habría vuelta atrás. La historia de Roma se escribiría esa noche, no con tinta, sino con pasos. César pensó en su juventud, en cuando soñaba con la gloria, en los días en que aún creía que el poder era un medio para servir. Ahora comprendía que el poder no se sirve, se devora. Y quien no lo hace, termina siendo devorado por otros. Cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de Pompeyo. Habían sido aliados, casi hermanos, y ahora eran reflejos distorsionados uno del otro, el defensor del orden contra el rebelde de la ambición. Dos hombres que alguna vez compartieron ideales, ahora condenados a destruirse mutuamente. César respiró hondo. El aire olía a humo y a hierro, como si la guerra ya hubiera comenzado. Y entonces, en la penumbra, comprendió algo que cambió su manera de ver el mundo. El poder no se pide, se toma. Esa frase no la dijo en voz alta, pero marcó el momento exacto en que su duda comenzó a morir. Salió de la tienda. La luna iluminaba las tiendas del campamento como un ejército de sombras. Los soldados lo vieron pasar sin atreverse a hablar. Él caminaba despacio, con las manos detrás de la espalda, la mirada perdida. Parecía estar escuchando algo que solo él podía oír. Tal vez era su conciencia, tal vez era el llamado de la historia. Se detuvo junto al fuego central del campamento. Los centuriones lo rodearon, en silencio. Sus rostros reflejaban respeto, miedo, esperanza. Sabían que esa noche definiría su destino. César alzó la vista y dijo solo una frase: «Nadie puede detener lo que ya ha comenzado». No era una orden, era una profecía. Después volvió a su tienda. Tomó el manto rojo que solo usaba en batalla. Lo extendió sobre sus hombros, y por primera vez en semanas su mirada dejó de temblar. Porque en el fondo ya había elegido. Aún no lo sabía el mundo, pero el Rubicón ya estaba cruzándose dentro de él. La batalla que vendría no sería solo entre ejércitos, sería entre el hombre que fue y el mito en el que estaba a punto de convertirse. El amanecer llegó envuelto en una bruma densa, como si el mundo intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. Las gotas de rocío se aferraban a los estandartes de las legiones, y el viento helado hacía crujir las armaduras. Era el día que decidiría el destino de Roma. Julio César cabalgaba lentamente hacia el Rubicón. No había música ni discursos, solo el sonido de los cascos sobre el barro y el murmullo del río que serpenteaba frente a ellos,
tranquilo, casi inocente. Era un río pequeño, apenas un arroyo comparado con los grandes cursos de agua que había cruzado durante sus campañas en la Galia. Y sin embargo, aquel hilo de agua era más temible que cualquier ejército bárbaro, porque cruzarlo significaba romper la ley más sagrada de la República. El Rubicón marcaba el límite entre su provincia y el territorio de Italia propiamente dicho, bajo control directo del Senado. Por decreto, ningún general podía traspasarlo con tropas armadas. Era la frontera invisible entre el poder legítimo y la rebelión. César conocía esa norma desde joven, cuando todavía era un orador ambicioso que soñaba con los laureles de Roma. Pero nunca imaginó que algún día sería él quien la desafiaría. Detuvo su caballo junto a la orilla. El agua reflejaba el cielo gris y los rostros tensos de los centuriones. A su lado, Marco Antonio desmontó y se acercó en silencio. «Si cruzamos, no habrá vuelta atrás», dijo con voz grave. César asintió. «Nunca la hubo», respondió sin apartar la vista del río. A su alrededor, los hombres aguardaban en formación. Eran veteranos de la Galia, endurecidos por años de campañas contra los helvecios, los belgas y los germanos. Muchos de ellos habían seguido a César desde que era un gobernador desconocido, y ahora estaban dispuestos a seguirlo al infierno si él se lo pedía. Entre ellos se encontraba Cayo Trebonio, joven pero sagaz, Curión, el tribuno que había traído noticias secretas desde Roma, y Décimo Bruto, estratega brillante, leal, aunque solo por un tiempo. La historia demostraría que el destino tiene un sentido cruel del humor. Mientras observaba el fluir del agua, César recordó las palabras del Senado. Le habían ordenado entregar el mando, disolver sus tropas y presentarse en Roma como ciudadano común. Decían que era por respeto a la ley, pero él sabía que era una condena disfrazada. Pompeyo, el antiguo aliado convertido en enemigo, había sido nombrado protector de la República. Y en ese momento, todo lo que César había construido durante una década pendía de un hilo. En su mente resonaban los ecos de los discursos de Cicerón, que en aquellos días pedía paz, pero solo para salvar la estructura del poder que lo beneficiaba. Los viejos aristócratas temían más la gloria de César que la ruina del Estado. El miedo los había vuelto ciegos, y César lo sabía. Por eso no podía detenerse. Viorier, el Rubicón no era solo una frontera, era un espejo. Y en su reflejo, César veía dos Romás enfrentadas. La vieja, sostenida por un sistema de privilegios, y la nueva, hambrienta de orden y grandeza. Esa visión lo poseía por completo. Una ráfaga de viento levantó su capa escarlata. A lo lejos, un águila imperial, símbolo del destino romano, sobrevoló el campamento y desapareció entre las nubes. Algunos soldados lo tomaron como una señal divina, otros como una advertencia. César desmontó y se acercó al agua. Se agachó, sumergió la mano. El frío le recorrió el brazo como una descarga. Era como si el río intentara detenerlo, suplicándole que no cruzara. Pero en el fondo de su mente, otra voz, más profunda, más antigua, murmuraba lo contrario. Los dados están echados. La frase salió de sus labios en latín. Alea iacta est. No era un grito. Era un susurro que bastó para que todos comprendieran. El primero en cruzar fue su caballo, empujado suavemente por César. Luego el propio general avanzó, el agua salpicando sus sandalias, el manto ondeando como una llama viva. Los estandartes siguieron. Los tambores comenzaron a sonar. Uno a uno, miles de hombres atravesaron aquel río minúsculo y al hacerlo, atravesaron también el umbral del tiempo. Desde las colinas cercanas,
Los aldeanos observaban en silencio. Nadie hablaba. Todos comprendían que estaban presenciando algo que se contaría durante siglos. Cuando el último legionario pisó tierra firme del otro lado, César se giró hacia sus oficiales. Sus ojos no temblaban. «Ahora marcharemos hacia Roma», dijo. Y el eco de su voz se mezcló con el rumor del agua que acababa de traicionar al Senado. Ese día, el Rubicón dejó de ser un río. Se convirtió en una idea, en el símbolo del punto sin retorno. Una línea invisible que todo ser humano cruza alguna vez, cuando decide que la vida ya no puede continuar igual. Años después, cuando los historiadores intentaran reconstruir la escena, algunos dirían que César dudó durante horas. Otros jurarían que cruzó sin mirar atrás. Nadie sabrá la verdad. Pero lo cierto es que en ese instante el mundo cambió de eje. Mientras las tropas avanzaban hacia el sur, un joven legionario llamado Lucio Petronio, apenas 20 años, hijo de campesinos, observaba el agua que dejaban atrás. Nunca había salido de su aldea hasta unirse al ejército. No entendía del todo lo que significaba ese gesto, pero sentía en su pecho una mezcla de miedo y orgullo. Esa noche escribiría una carta a su madre diciendo: «Hoy hemos cruzado un río. Dicen que cambiará Roma. Yo solo sé que he visto a un hombre desafiar a los dioses». Nadie volvería a oír de Lucio Petronio. Su carta nunca llegó a su destino, pero su frase sobrevivió en los relatos de los veteranos, como una chispa que recordaba el precio del coraje. El Rubicón siguió fluyendo durante siglos, indiferente. Pero aquel día el mundo aprendió algo: que los ríos más peligrosos no son los que se cruzan con los pies, sino los que se cruzan con decisiones. Y César acababa de dar el primer paso hacia su propia coronación y hacia su inevitable final. El viento cambió de dirección y Roma, sin saberlo, acababa de dejar de ser una república. Esa noche el cielo sobre el Rubicón parecía arder. Las nubes se movían con lentitud, iluminadas por destellos lejanos de tormenta, como si los dioses discutieran entre ellos sobre el destino del mundo. En el campamento de César las antorchas temblaban, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Los hombres, agotados tras la marcha, se reunían en pequeños grupos, murmurando historias, supersticiones y señales. En Roma, los augurios eran sagrados, y ningún suceso de esa magnitud podía escapar a la mirada de los presagios. El rumor man repetido hablaba de una visión en la orilla del río. Un centinela juraba haber visto a una figura femenina, vestida de blanco, que emergió entre la niebla justo antes del cruce. Decía que llevaba un tambor y que marchaba al frente de las legiones, golpeando el compás de la guerra. Algunos creyeron que era Bellona, la diosa del conflicto, guiando a César hacia su destino. Otros que era la personificación de Roma misma, empujando a su hijo hacia la traición. En el centro del campamento, Marco Antonio y Curión discutían en voz baja. El primero insistía en avanzar con rapidez hacia el sur. El segundo temía que el Senado ya hubiese movilizado fuerzas contra ellos. Pero César no hablaba. Se mantenía aparte, de pie, frente al fuego, observando cómo las llamas bailaban. Era un fuego pequeño, pero su reflejo en sus ojos tenía algo de inhumano, algo que iba más allá de la ambición. A lo lejos se escuchaban los cascos de los caballos de los exploradores regresando. Traían noticias de Ariminum, la actual Rímini, la primera ciudad importante del camino a Roma. Las puertas estaban cerradas, pero el gobernador local, un tal Lucio Cesena, dudaba.
Temía ser recordado como el hombre que negó la entrada a César, o como el que le abrió el paso a la guerra civil. Mientras los oficiales trazaban planes, César se apartó del grupo y caminó hacia la oscuridad. Necesitaba pensar, o tal vez dejar de hacerlo. El viento soplaba con fuerza, y entre los árboles desnudos se escuchaban ruidos que parecían voces. Al principio creyó que era el sonido de las hojas, pero las palabras se distinguían con claridad. Nadie estaba allí, y sin embargo, alguien hablaba. Roma está enferma, Julio. Has despertado lo que debía dormir. Cruzar el Rubicón no es un acto, es un sacrificio. César se detuvo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Los árboles se mecían, y la luna, pálida, parecía observarlo con compasión. Quizá era el cansancio, o quizá, como muchos creían, los viejos dioses aún caminaban entre los hombres, invisibles pero atentos. Esa misma noche, un escriba del campamento, un hombre llamado Gayo Opio, amigo personal de César, registró en su diario algo inquietante. Se oyen voces sin cuerpo. Algunos dicen que son los espíritus de los antiguos reyes de Roma, despertando ante el fin de la República. El diario de Opio se perdió siglos después, pero fragmentos sobrevivieron en los escritos de Suetonio. Y allí se menciona que poco antes del amanecer, una figura vestida con la toga praetexta, símbolo de los senadores, apareció entre las sombras y se desvaneció ante los ojos de un soldado. La tensión era tan espesa que nadie dormía. Un relámpago cayó sobre una colina cercana, partiendo un árbol en dos. El estruendo hizo que los caballos se encabritaran. Los hombres corrieron hacia las tiendas, murmurando plegarias. Y entonces, desde el fondo del campamento, se escuchó un grito. Un joven legionario, Lucio Petronio, el mismo que había escrito a su madre el día anterior, había tenido un sueño. Despertó empapado en sudor, asegurando haber visto a César coronado de laurel, pero con sangre en las manos. El sueño se extendió por todo el campamento como fuego. Algunos lo tomaron como una señal de victoria, otros como un presagio de tragedia. César escuchó el relato sin inmutarse. Luego miró al muchacho y le puso una mano en el hombro. Los dioses nos hablan como pueden, muchacho, pero el destino no lo dictan los sueños, sino los actos. La frase fue repetida durante generaciones por los soldados que lo siguieron, pero esa noche incluso César parecía necesitar creer sus propias palabras. Mientras tanto, en Roma, los presagios también se multiplicaban. Según el relato de Plutarco, una estatua de Pompeyo sudó gotas de sangre y un rayo cayó sobre el templo de Júpiter Capitolino. Las vestales interrumpieron sus oraciones al ver una bandada de cuervos sobrevolar el foro, girando en círculos como si anunciaran duelo. Los ciudadanos hablaban en las tabernas de señales, de malos augurios, de la ira de los dioses, y los más sabios murmuraban que cuando los hombres cruzan límites sagrados, incluso el cielo tiembla. De vuelta en el norte, el amanecer comenzó a teñir de rojo el horizonte. César salió de su tienda, cubierto con su capa escarlata. Las sombras se disipaban lentamente, pero el aire conservaba esa sensación de que algo invisible los acompañaba. Se detuvo frente al río una vez más. El Rubicón seguía allí, manso, indiferente, y sin embargo algo había cambiado. César alzó la mirada hacia el cielo. Por un instante creyó ver en el reflejo del agua un rostro. No era el suyo, era el de Roma, vieja, cansada, con una mezcla de reproche y deseo. Y entonces, en voz baja, murmuró una frase que nadie más escuchó. Si es un crimen, que sea el más grande de todos.
Aquel amanecer, los presagios se desvanecieron, pero el eco de la noche permaneció en la memoria de los hombres. Muchos años después, los veteranos que sobrevivieron a la guerra contarían a sus nietos que en esa noche los dioses hablaron, y que César les respondió con silencio. Y mientras las tropas levantaban el campamento rumbo a Ariminum, una certeza flotaba en el aire. El destino ya había tomado partido, y Roma jamás volvería a ser la misma. El amanecer que siguió a aquella noche de presagios no trajo alivio. El cielo, plomizo y bajo, parecía observar en silencio a los hombres que se preparaban para avanzar. El aire olía a humo húmedo, a cuero, a hierro. Las legiones de César formaban fila con una disciplina que impresionaría incluso a sus enemigos. Los veteranos de la 10ª, la 7ª, la 12ª y la 13ª, su favorita, aquella que había estado con él desde las primeras campañas en la Galia. Los estandartes se mecían levemente mientras el águila dorada, símbolo del poder romano, brillaba entre la niebla. El Rubicón estaba a pocos pasos, un río pequeño, pero ahora cargado de una grandeza trágica. Nadie hablaba. Los hombres sentían el peso de lo que estaba a punto de suceder, aunque pocos comprendían realmente su significado político. Sabían que estaban violando una ley que existía desde hacía siglos, pero en el corazón de aquellos soldados la ley que contaba era otra, la del honor hacia su general. César los había conducido a la gloria, los había alimentado, los había defendido del Senado que los despreciaba. Eran su familia, su ejército, su destino. César avanzó hasta el borde del río. La corriente era lenta, apenas un murmullo, pero él sabía que aquel murmullo era la frontera entre la vida y la muerte. En su mente, el tiempo parecía haberse detenido. Recordó a su madre, a Aurelia, una mujer fuerte que lo había criado en medio de la decadencia de la vieja nobleza. Recordó también su juventud en Roma, su ascenso político, las deudas, los discursos inflamados en el foro, los años de maniobras para sobrevivir en el pantano de la política. Y recordó a Pompeyo, el hombre que alguna vez había sido su aliado, su cuñado, su amigo. Ahora Pompeyo representaba todo lo que él debía destruir. Mientras el viento soplaba, una voz lo llamó desde atrás. «Ce monstre era Marco Antonio». «César», dijo con tono grave, «aún podemos volver atrás. Si esperas una respuesta del Senado, quizás aún haya un camino». César lo miró con serenidad, casi con ternura. «Marco, las decisiones más grandes nunca esperan permiso». El general bajó la vista hacia el río. El agua corría despacio, y el reflejo de su rostro parecía dividido. Una mitad joven, ambiciosa, viva. La otra, marcada por la sombra del destino. Cerró los ojos por un instante. Entonces, murmuró una frase que pasaría a la historia. «Alea iacta est». Los dados están echados. La corriente tocó sus sandalias, fría como el mármol de los templos de Roma. Un paso, luego otro. Y el sonido del agua se mezcló con el de los tambores. El eco resonó como un trueno bajo la tierra. Los soldados comenzaron a moverse tras él, en silencio, formando una corriente humana. Los estandartes avanzaron, las lanzas brillaron, los cascos reflejaron el primer rayo de sol del día. Era un espectáculo solemne y aterrador, el instante exacto en que el orden del mundo se quebraba. A medida que cruzaban, algunos hombres rezaban en voz baja. Otros maldecían. Lucio Petronio, el joven legionario que había soñado con César coronado de laurel, caminaba con el corazón latiendo tan fuerte que le parecía que los dioses podían oírlo. Sintió que cada paso era una firma en un pacto invisible, un pacto con la historia. Del otro lado del río, el suelo era diferente. Roma.
el territorio prohibido. César se detuvo y giró. Sus ojos recorrieron a los hombres uno a uno. No necesitaba hablarles, pero lo hizo igualmente. «Compañeros», dijo con voz firme, «lo que hemos hecho hoy no es una rebelión, es justicia. Roma nos teme porque somos su reflejo. El Senado nos llama traidores, pero ellos traicionaron primero la libertad. No luchamos por mi gloria, sino por la dignidad de los que dieron su sangre en la Galia, por el pueblo al que han olvidado, por un nuevo orden que devolverá grandeza a esta tierra». Las palabras encendieron los corazones de los soldados. Un murmullo recorrió las filas. La fe se transformó en furia. La historia se puso en marcha. Mientras la columna retomaba la marcha, César ordenó dirigirse a Ariminum, la primera ciudad del camino a Roma. Era una jugada magistral, estratégica, simbólica y psicológica. Si lograba ocuparla sin derramar sangre, enviaría un mensaje devastador al Senado, que Roma entera podía caer sin necesidad de batalla. En su mente, el plan era claro. Pompeyo tenía bajo su mando a las legiones estacionadas en el sur, pero la mayoría de ellas estaban dispersas o recién reclutadas. El Senado, confiado en su autoridad, había subestimado la velocidad de César. No esperaban un ataque tan inmediato. Cuando las noticias del cruce llegaran a Roma, el caos sería total. Mientras cabalgaba, César recordó una frase que había leído años atrás en las historias de los griegos. Cuando un hombre se atreve a cruzar un río sagrado, los dioses ya han elegido su bando. Y aunque era un romano práctico, formado en la política más despiadada, no pudo evitar mirar al cielo y preguntarse si los dioses lo acompañaban o simplemente lo observaban con ironía. Esa tarde, el ejército llegó a las puertas de Ariminum. La ciudad estaba en calma. Sus murallas no eran altas y la guarnición local era escasa. César ordenó enviar un emisario al gobernador. El hombre, temblando, lo recibió en el foro. Nadie se atrevió a resistir. Las puertas se abrieron y el ejército entró sin derramar una gota de sangre. La primera ciudad italiana estaba en manos de César. El mensaje era claro. El Rubicón había sido solo el principio. Desde ese día, la expresión cruzar el Rubicón se transformó en algo más que una metáfora. Significaba pasar un límite del que no se puede volver. Una decisión que marca la vida para siempre. En la historia de Roma, ese acto selló el fin de la República y el nacimiento del Imperio. Pero en el fondo, más allá de la política y la guerra, fue la historia de un hombre que eligió caminar hacia la oscuridad, convencido de que allí encontraría la luz. Esa noche, ya dentro de Ariminum, César subió a la muralla y contempló el horizonte. Las antorchas del campamento brillaban a lo lejos como estrellas caídas. El sonido del viento era casi un canto. Sabía que no había marcha atrás. Y sin embargo, por primera vez en días, sonrió. En las calles de la ciudad, los niños lo observaban con curiosidad, los ancianos con miedo, las mujeres con esperanza. Algunos lo llamaban libertador, otros tirano. Pero él ya no escuchaba. El ruido del río quedaba atrás, como un recuerdo lejano de la vida que acababa de dejar. «Roma está abierta», dijo en voz baja, como si hablara con los dioses. «Ahora que me detengan, si pueden». Y así comenzó la guerra civil más famosa de la antigüedad. Una guerra que no enfrentó solo a dos hombres, sino a dos visiones del mundo. El pasado contra el futuro. El orden contra la ambición. La república contra el imperio. El Rubicón quedó atrás, quieto, eterno, testigo mudo del día en que la historia perdió la inocencia. Y César, montado sobre su caballo, desapareció entre la bruma, seguido por miles de hombres que creían seguir a un general.
pero en realidad estaban siguiendo el nacimiento de una nueva era. La noticia llegó a Roma como un rayo en mitad de la noche. Un mensajero cubierto de barro irrumpió en el foro, gritando que César había cruzado el Rubicón con sus legiones. El eco de su voz rebotó entre las columnas de mármol y los templos vacíos, y lo que siguió fue el caos. Los senadores abandonaron sus casas. Los esclavos corrían de un lado a otro con antorchas. Las familias patricias comenzaron a empacar lo que podían cargar. Nadie quería ser el primero en pronunciar la palabra que flotaba en el aire. Guerra civil. El Senado fue convocado de urgencia en el Templo de la Concordia. Una ironía cruel. Allí donde Roma había jurado mantener la armonía, los hombres más poderosos del mundo se miraban con miedo. Pompeyo Magno, el general victorioso de Oriente, se levantó para hablar. Su voz, firme pero agitada, intentaba imponer autoridad sobre el pánico. El crimen de César no es solo militar. Es un ataque contra la República, contra nuestras leyes, contra todo lo que somos. Cicerón, que había llegado apresuradamente desde Tusculum, escuchaba en silencio. Sabía que estaba presenciando el fin de una era. Años atrás, había advertido que el poder de un solo hombre podía destruir la libertad de Roma. Ahora esa advertencia era una profecía cumplida. Pero ni siquiera él tenía una solución. Algunos senadores exigían enviar emisarios para negociar. Otros pedían huir. Pompeyo, sin embargo, tenía un plan. Yo, Pompeyo, tengo legiones. Tengo el apoyo del Senado y del pueblo. César no se atreverá a enfrentarse a todos. Pero lo cierto era que sus tropas estaban dispersas, muchas aún reclutándose en las provincias. Y César, con la rapidez de un depredador, ya había ocupado Ariminum y marchaba hacia el sur. El miedo se apoderó de la ciudad. Las calles se llenaron de rumores. Algunos decían que César traía consigo más de 20.000 hombres. Otros juraban que ya había aliados dentro de Roma dispuestos a abrirle las puertas. El sonido de los cascos imaginarios resonaba en cada esquina. Mientras tanto, en el Monte Palatino, las casas de los patricios se iluminaban con antorchas. Las familias más ricas huían hacia Capua o hacia el puerto de Ostia. Los esclavos cargaban cofres, las mujeres lloraban, los niños preguntaban quién era ese hombre llamado César que hacía temblar la ciudad más poderosa del mundo. En una pequeña calle del Transtíber, un viejo escultor observaba el bullicio. Había vivido toda su vida bajo la República y sabía que Roma siempre había sobrevivido a sus crisis. Pero esa noche, mientras veía el foro vacío y las puertas del Senado cerradas, comprendió que algo más profundo estaba muriendo: la fe en las instituciones. Pompeyo ordenó evacuar la ciudad. Los senadores, los cónsules y las familias de la nobleza partieron apresuradamente hacia Brundisium, el puerto más importante del sur. Desde allí planeaban reagruparse y resistir. El mismo Pompeyo se marchó, dejando Roma sin ejército, sin autoridad y sin gobierno. Cuando la noticia llegó a oídos de César, sonrió. «Han abandonado la ciudad sin que yo la toque», dijo. «Roma se ha rendido al miedo». Era una jugada maestra. Su enemigo acababa de legitimar su poder al huir. A ojos del pueblo, César ya no era un traidor, sino el único capaz de devolver el orden. Días después, el general entró en Roma sin oposición. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, los templos silenciosos. El pueblo observaba desde las ventanas, temeroso, pero también expectante. César caminó por el foro despacio, mirando las estatuas de los grandes hombres que lo habían precedido. Allí estaba la de Sila,
el dictador que décadas antes había tomado la ciudad por la fuerza. César se detuvo ante ella y murmuró: «Tú lo hiciste por venganza, yo lo haré por destino». Esa tarde, en una escena que la historia recordaría con asombro, se sentó en la silla del cónsul vacía y ordenó la reapertura del tesoro público. El tribuno Metelo intentó detenerlo, alegando que necesitaba autorización del Senado. César lo miró y con una calma aterradora respondió: «Si sigues discutiendo, te convertiré en cadáver». Metelo retrocedió. El tesoro fue abierto. Las reservas de oro y plata de Roma quedaron bajo el control de César. El mensaje era claro: la autoridad ya no residía en las leyes, sino en la voluntad del más fuerte. La República, que durante siglos había sido símbolo de orden y justicia, se desmoronaba frente a los ojos del pueblo. Mientras tanto, en Brundisium, Pompeyo organizaba la resistencia. Tenía aún el apoyo de los cónsules y desde allí planeaba cruzar a Grecia para reagrupar sus fuerzas. Entre sus filas estaban hombres como Catón el Joven, fanático defensor de la República, y Tito Labieno, antiguo lugarteniente de César, que ahora lo consideraba un traidor. Era una fractura que dividía no solo a Roma, sino a las almas de quienes la amaban. En Roma, las noches se llenaron de rumores. Algunos decían que César planeaba proclamarse rey, otros que preparaba reformas para devolver el poder al pueblo, y entre la gente común, la esperanza y el miedo convivían. Las panaderías volvían a abrir, los mercados recuperaban vida, los gladiadores en los anfiteatros empezaban a entrenar de nuevo. A ojos del pueblo, César había devuelto la calma. Pero debajo de esa calma latía una tensión invisible, la certeza de que algo colosal estaba gestándose. Un cronista anónimo, cuyo texto se conserva fragmentado en el Corpus Inscriptionum Latinarum, escribió estas palabras: «Roma ha dejado de respirar. César camina entre sus ruinas como un dios disfrazado de hombre. Todos lo observan. Nadie se atreve a hablar». Esa descripción capturaba el ambiente exacto de esos días. La ciudad más poderosa del mundo se había rendido sin combate, pero no por cobardía, sino por agotamiento. Décadas de corrupción, guerras, deudas y traiciones habían vaciado el alma republicana. César no destruyó la República, simplemente empujó un cuerpo que ya estaba muerto. Esa noche, mientras los soldados montaban guardia en el Capitolio, César se retiró a descansar en el palacio de los cónsules. A través de la ventana observaba la luna sobre el foro. Roma dormía, pero él no podía. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pompeyo se reagruparía. Las legiones del Senado se levantarían. El mundo entero lo juzgaría por lo que había hecho. Y sin embargo, no sentía remordimiento. Solo una extraña mezcla de calma y vértigo. Como si supiera que ya no pertenecía a los hombres, sino al mito. Tomó una hoja de papiro y escribió: «Hoy, sin derramar sangre, he tomado Roma. Pero mañana comenzaré la guerra por su alma». El viento apagó la lámpara y la oscuridad llenó la habitación. En ese instante, un pensamiento cruzó su mente, fugaz como una chispa. Quizás algún día otro hombre se levantaría y haría lo mismo, y comprendió que el verdadero Rubicón nunca se deja atrás. Siempre hay otro río esperándonos, más profundo, más oscuro. Roma había sido tomada sin una sola espada desenvainada, pero el verdadero combate apenas comenzaba. Desde el momento en que César cruzó el Rubicón, el destino del mundo antiguo se convirtió en una partida de ajedrez entre dos genios del poder, Pompeyo y César.
Dos hombres formados por el mismo sistema que ahora se destruían mutuamente. Pompeyo Magno, el Grande, no era un rival menor. Había conquistado Oriente, sometido a los piratas del Mediterráneo y restablecido el orden en las provincias. Había sido el héroe de Roma antes de que el nombre de César empezara a eclipsarlo. Era en apariencia el defensor de la República, pero en realidad su poder era tan inmenso como el de aquel a quien ahora llamaba tirano. Su ambición era igual, solo que disfrazada de virtud. Desde Brundisium, Pompeyo organizaba sus tropas. Tenía aún el respaldo del Senado, los recursos de las provincias orientales y la promesa de refuerzos desde Grecia, Macedonia y Asia Menor. César, en cambio, poseía algo que ningún decreto podía igualar: la lealtad inquebrantable de sus hombres. Cada legionario que lo seguía lo hacía no por obligación, sino por fe. Esa era su ventaja invisible, su verdadero ejército. Los primeros movimientos fueron rápidos. Pompeyo huyó a Grecia, dejando a César libre el control de Italia. César no lo persiguió de inmediato. Sabía que el poder no se gana solo con victorias militares, sino con gestos calculados. Y uno de ellos fue la amnistía. Ordenó perdonar a todos los senadores que habían permanecido en Roma, incluso a los que lo habían condenado. Fue un acto de clemencia y de estrategia. Mostrarse magnánimo era su forma de conquistar no solo territorios, sino corazones. Mientras reorganizaba el gobierno, envió cartas a las provincias. En ellas no hablaba de guerra, sino de restauración. Prometía una Roma renovada, libre de la corrupción senatorial, donde el mérito contara más que el linaje. Era una promesa peligrosa, pero poderosa. Los pueblos provinciales, hartos de los impuestos abusivos del Senado, comenzaron a verlo no como un invasor, sino como un libertador. Sin embargo, la guerra era inevitable. Pompeyo no tardó en reagruparse en Grecia, y con él marcharon los hombres más influyentes de Roma: Catón, Metelo Escipión, Domicio Aenobarbo y Labieno, antiguo lugarteniente de César que había cambiado de bando. Los dos ejércitos representaban no solo fuerzas opuestas, sino visiones opuestas del mundo: el viejo orden contra el nuevo. La aristocracia contra la meritocracia, el Senado contra el pueblo. César sabía que para ganar no bastaba con ser rápido, debía ser impredecible. Marchó hacia el sur, tomó Nápoles, luego Capua. Sus movimientos eran tan audaces que incluso sus enemigos reconocían su genialidad. No daba tiempo a la reacción. Atacaba, negociaba, perdonaba y avanzaba sin detenerse. Durante una parada en Corfinium, capturó a Domicio Aenobarbo, uno de los enemigos más feroces que tenía en el Senado. Todos esperaban que lo ejecutara. Pero en un gesto que sorprendió incluso a sus propios hombres, César lo liberó. «Vete», le dijo, «y di a los tuyos que César no lucha contra los romanos, sino por Roma». El rumor de ese acto se extendió como pólvora. En pocos días, decenas de ciudades juraron lealtad al nuevo amo de Italia. Mientras tanto, Pompeyo y sus senadores refugiados en Grecia no daban crédito a la velocidad del avance de su enemigo. El Senado en el exilio debatía sin descanso. Catón pedía resistencia total, incluso si Roma debía arder. Pompeyo insistía en que la guerra debía ganarse en el terreno de la legitimidad, no del terror. Pero las palabras se volvían humo ante la realidad. César ya controlaba el corazón de la península. Durante esos meses, Roma vivió una calma extraña. Las calles estaban llenas de soldados, pero no de violencia. Las tabernas hablaban de política como si fueran templos. Y el pueblo, pragmático como siempre,
comenzó a adaptarse. Los comerciantes volvían a vender, los teatros reabrían, los niños jugaban entre las ruinas de los templos saqueados. César había devuelto la rutina, aunque fuera la rutina del miedo. Entretanto, en Grecia, Pompeyo preparaba una flota inmensa. Sabía que su ventaja estaba en el mar. Roma no podía resistir una guerra prolongada sin abastecimiento. Su plan era simple: cortar las rutas marítimas y dejar a César aislado. Pero César no era un hombre que esperara. Reunió sus legiones y, en un movimiento temerario, cruzó el Adriático en pleno invierno del año 48 a.C., desafiando las tormentas y a la flota pompeyana. Fue un milagro táctico. Muchos barcos se perdieron, pero los que llegaron bastaron para establecer una cabeza de puente en Grecia. El enfrentamiento final se acercaba. Durante meses, ambos bandos maniobraron, enviaron espías, interceptaron mensajes, compraron lealtades. Roma entera se dividió entre cesarianos y pompeyanos. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos. La república había muerto. Ahora solo quedaba decidir quién heredaría su cuerpo. En uno de sus campamentos, una noche antes de la batalla de Farsalia, César reunió a sus hombres. Las antorchas iluminaban los rostros curtidos de los veteranos. Muchos sabían que al amanecer podían morir, pero ninguno pensaba en rendirse. César habló sin elevar la voz. Hemos luchado juntos durante 10 años. Hemos cruzado ríos, montañas y mares. Mañana no combatiremos contra extranjeros, sino contra romanos. Pero recordad esto: ellos luchan por la arrogancia de unos pocos, nosotros por el futuro de todos. Que los dioses decidan quién merece Roma. El silencio fue absoluto. Luego un rugido recorrió las filas. «¡Ave, César!». Era más que un saludo. Era una declaración de fe. Esa noche, mientras los hombres dormían, César permaneció despierto. Su mente repasaba cada detalle del plan. Sabía que Pompeyo tenía más hombres, más caballería, más suministros, pero también sabía que la disciplina y la estrategia podían más que la cantidad. Pompeyo confía en el número, dijo a su ayudante. Yo confío en mis hombres. Al amanecer, los cuernos resonaron entre las colinas de Tesalia. Las legiones formaron, los estandartes se alzaron, y el sol, como un testigo silencioso, iluminó a los dos hombres que habían sido amigos, aliados y ahora enemigos irreconciliables. Aquel día, en el polvo de Farsalia, Roma decidió su destino. Pero eso es otra historia que cambiaría para siempre la noción del poder. Porque el juego había comenzado, y en ese tablero solo podía quedar uno. El campo de Farsalia amaneció cubierto de una bruma espesa, como si el mundo intentara esconder lo que estaba a punto de suceder. A un lado del valle, las legiones de Pompeyo, más de 40.000 hombres, esperaban en formación perfecta. Al otro, César y sus 22.000 soldados, agotados por las marchas, pero con una mirada encendida que ningún cálculo militar podía medir. Esa batalla no era solo por Roma, era por el alma de una civilización. César observaba desde su caballo. El viento agitaba su manto rojo. Detrás de él, Marco Antonio y Décimo Bruto esperaban sus órdenes. En el rostro del general no había miedo, ni soberbia, sino una extraña serenidad. Sabía que el destino ya había elegido, y que él solo estaba cumpliendo un papel que llevaba siglos escrito. Cuando el cuerno sonó, la tierra tembló. Las dos fuerzas avanzaron una hacia la otra con un estruendo que hizo vibrar las colinas de Tesalia. Polvo, gritos, acero, el rugido de los caballos. Era el caos absoluto, pero dentro de ese caos, César veía un orden invisible. Sí, sus movimientos eran exactos,
como los de un jugador que conoce el final de la partida antes de que empiece. Pompeyo había apostado todo a su caballería, convencido de que aplastaría el flanco derecho de César. Pero César, previendo ese movimiento, había escondido una cuarta línea de infantería ligera detrás de la principal. Cuando los jinetes de Pompeyo atacaron, aquellos hombres emergieron de entre el polvo y los detuvieron en seco con lanzas cortas y precisión quirúrgica. La caballería pompeyana, sorprendida, se quebró y huyó, arrastrando el pánico al centro de su ejército. Fue en ese instante cuando César dio la orden que decidiría la historia. «Avanzad, ahora». Sus hombres, curtidos por una década de guerras en la Galia, avanzaron como una ola. El centro enemigo colapsó. Pompeyo, viendo el desastre, intentó reagrupar a sus tropas, pero era inútil. El orden se desintegró. El sueño de la República se derrumbaba ante sus ojos. Horas después, el silencio cubrió el campo. Miles de cuerpos yacían entre el polvo. El olor de la sangre y el hierro llenaba el aire. Pompeyo huyó del campo de batalla disfrazado de ciudadano común, acompañado solo por unos pocos hombres. Y se dirigió hacia Egipto, buscando refugio junto a su antiguo aliado, el joven faraón Ptolomeo XIII. Pero el destino ya no lo protegía. Cuando César llegó días después a Alejandría, le entregaron una caja sellada. Dentro, la cabeza de Pompeyo. El hombre que había compartido su poder, su familia, su pasado, reducido a un trofeo. Los presentes esperaban que César sonriera. En cambio, se apartó con el rostro descompuesto. Lloró. Lloró no por compasión, sino porque entendió lo que el poder le había hecho. Había destruido todo lo que amaba, incluso a quienes alguna vez le dieron sentido. Ordenó enterrar la cabeza de Pompeyo con honores, en silencio, sin espectáculo. Fue su último gesto hacia el único hombre que había estado a su altura. Egipto era un hervidero. El joven Ptolomeo gobernaba junto a su hermana, Cleopatra, una mujer de inteligencia y magnetismo tan extraordinarios que incluso los cronistas hostiles a César la describen como irresistible. El general romano, cansado, fascinado y herido por dentro, encontró en ella no solo una aliada, sino un espejo. Cleopatra no veía en César a un invasor, sino a un igual. Juntos tejieron una alianza que cambiaría el equilibrio del Mediterráneo. Los meses que siguieron fueron de guerra, intriga y pasión. El asedio de Alejandría fue brutal. El fuego devoró parte de la biblioteca, y durante semanas las aguas del Nilo se tiñeron de humo y ceniza. Pero César, una vez más, emergió victorioso. Ptolomeo murió en el caos, y Cleopatra ascendió al trono bajo la protección de Roma. De su unión nacería un hijo, Cesarión, un símbolo viviente de la fusión entre Oriente y Occidente, entre dos mundos que jamás volverían a ser los mismos. Cuando regresó a Roma, lo hizo como un dios. Los desfiles triunfales duraron días. Los templos se llenaron de ofrendas, las monedas acuñaron su rostro. El Senado, impotente, lo nombró dictador perpetuo. Y en el clamor de esa gloria comenzó su ruina. El César victorioso ya no era el mismo hombre que había cruzado el Rubicón. La ambición, el poder absoluto y la adoración del pueblo lo transformaron. Comenzó a hablar de reformas, de una Roma sin corrupción, pero también de un poder centralizado, unificado bajo su figura. Algunos lo veían como un visionario, otros como un tirano en ciernes. Entre las sombras del Senado, las conspiraciones florecían. Casio, Bruto, Trebonio, Décimo. Hombres que alguna vez habían luchado a su lado ahora temían lo que representaba. No querían que Roma tuviera un rey, y César, aunque nunca se coronó, se comportaba como uno.
En los banquetes, cuando se hablaba del pasado, César recordaba el Rubicón. Decía: si no hubiera cruzado ese río, Roma ya no existiría. Y luego, con un suspiro, añadía: a veces me pregunto si hice bien en salvarla. Esa duda, apenas perceptible, era la grieta en el mármol de su grandeza. Porque el precio de la ambición no se paga solo con enemigos, se paga con soledad. A medida que los meses pasaban, César se volvía más distante. Dormía poco. Tenía pesadillas. Soñaba con Pompeyo, con el Rubicón, con el agua del río volviéndose roja. En las calles la gente lo adoraba, pero en el Senado el miedo crecía como una sombra. Los murmullos se transformaron en juramentos y los juramentos en planes. El hombre que había cruzado el río prohibido, que había vencido a todos sus rivales, estaba a punto de enfrentarse al único enemigo que nunca pudo vencer: la traición. Pero esa historia, la de los Sidus de marzo, vendría después. Por ahora, el eco de su nombre se extendía por todo el mundo conocido. Julio César, el conquistador de la Galia, el vencedor de Pompeyo, el amante de Cleopatra, el dueño del destino, el hombre que había tocado la cima de la gloria y comenzaba a sentir el vértigo de la caída. El precio de la ambición no siempre es la derrota. A veces es la imposibilidad de detenerse cuando ya se ha ganado. Roma no volvió a ser la misma. Cuando Julio César cayó bajo las dagas de los senadores en los idus de marzo del año 44 a.C., el eco del Rubicón volvió a resonar en todo el imperio. El río que había cruzado años atrás no era solo una frontera física, era un símbolo. Y con su muerte, ese símbolo se convirtió en la línea divisoria entre dos eras, la del poder compartido y la del poder absoluto. El cadáver de César yacía a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo amigo y enemigo. El destino, en su ironía perfecta, había cerrado el círculo. El hombre que había llorado ante la cabeza de Pompeyo moría ahora ante su imagen inmortal. Y Roma, incapaz de soportar la carga de lo que había creado, estalló en caos. Bruto, Casio y los demás conspiradores creyeron haber salvado la República, pero no entendieron que la República ya había muerto el día en que César cruzó el Rubicón. El asesinato no restauró la libertad, solo abrió la puerta al siguiente acto de la tragedia, porque del vacío de poder nació otro hombre, Octavio, el hijo adoptivo de César. Joven, paciente, astuto. Años después sería llamado Augusto, el primer emperador de Roma. La república se disolvió en el humo del pasado, y el imperio se levantó sobre sus cenizas. Así terminó lo que había comenzado con un río insignificante en el norte de Italia. Un paso, una decisión, una frase. Alea iacta est. Los dados están echados. Ese gesto tan breve y silencioso cambió el curso de la historia humana. Pero el legado del Rubicón no se limita a los libros antiguos, porque en el fondo todos llevamos un Rubicón dentro. Una frontera que separa lo que somos de lo que podríamos ser. Un punto sin retorno que cada ser humano cruza cuando el miedo cede ante la convicción, cuando la duda se transforma en destino. En política, en ciencia, en arte, en la vida, el Rubicón es eterno. Napoleón lo cruzó cuando marchó sobre París. Galileo, cuando miró por su telescopio sabiendo que la verdad lo condenaría. Rosa Parks, cuando se negó a ceder su asiento. Y tú, quizás, también lo cruzaste alguna vez, aunque no lo supieras. César no fue un santo ni un demonio.
Fue un hombre que entendió que el tiempo no espera a los cautos, que el poder no se obtiene pidiendo permiso, sino atreviéndose a desafiar las normas que lo oprimen. Pagó el precio, sí, pero también nos dejó una enseñanza que atraviesa los siglos. No hay grandeza sin riesgo. A menudo se dice que el Rubicón fue el fin de la libertad romana, pero también fue el nacimiento de algo nuevo, la idea de que un solo acto puede reescribir el destino de millones. Ese pensamiento, tan antiguo, tan humano, es la chispa que ha movido civilizaciones enteras. Cuando César cruzó el río, no solo cambió Roma, cambió el modo en que los hombres entienden el poder, la voluntad y el punto sin retorno. Nos enseñó que cada decisión tiene un precio, y que algunas, una vez tomadas, cambian el curso de la historia para siempre. Quizás, si pudieras preguntarle hoy, él no se consideraría un conquistador. Tal vez diría, no crucé el Rubicón por ambición, sino porque no había otra orilla posible. Y tal vez, en el fondo, eso sea el verdadero legado del Rubicón. Recordarnos que la historia no la hacen los que obedecen las reglas, sino los que se atreven a romperlas. El río sigue ahí, tranquilo, ignorado por la mayoría. Su corriente apenas murmura, pero cada gota lleva consigo el eco de aquel amanecer. Y si te acercas lo suficiente, si dejas que el silencio te envuelva, todavía puedes oírlo susurrar. Los dados están echados. Y con ese murmullo, la historia vuelve a empezar.